En estos precisos momentos, una terrible guerra secreta se libra dentro del continente africano. Un conflicto que los medios de comunicación convencionales no muestran y que no se lucha solo con armas, sino también con el acceso a la información y a las telecomunicaciones. Etiopía se ve asolada por el combate entre dos poderes políticos que dividen a su población. En 2020, el gobierno etíope lanzó una campaña de aniquilación contra una fuerza opositora que gobierna las zonas más pobres del país, el Frente de Liberación Popular de Tigray. Desde entonces, ambas milicias se han enfrentado sin descanso, utilizando tácticas convencionales, así como siniestros mecanismos de guerrilla que han causado masacres y torturas por todo el territorio. El gobierno federal cortó las comunicaciones en varias regiones del país, de manera que ninguna información pudiera escapar, y los organismos internacionales de derechos humanos aseguran que la situación está completamente fuera de control. En medio del apagón mediático, la guerra en el Tigray ha dejado decenas de miles de muertos y más de 2 millones de refugiados que no tienen a dónde ir, aunque está lejos de terminar. Acompáñanos en una nueva entrega de Militarmente para conocer el conflicto secreto que asola a los ciudadanos de Etiopía. En octubre de 2022, la Organización de las Naciones Unidas pidió oficialmente el cese de las hostilidades en Etiopía. La demanda fue expresada por el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien aseguró que la situación se ha salido de control y que tanto los signos de violencia así como los niveles de destrucción son realmente alarmantes. El pedido, increíblemente, no estaba dirigido a las milicias tigrinas, que disputan el poder a través de caudillos que poseen apoyo de la población local, sino al gobierno federal etíope, conducido por el primer ministro Abiy Ahmed Ali. Es que la escalada de combates, que se encuentra en un punto crítico, comenzó como una campaña oficial del Estado para eliminar a una supuesta amenaza terrorista representada en el partido opositor. En 2019, Etiopía quedó dividida en dos polos políticos. Por un lado, el Partido de la Prosperidad, dirigido por lo que solía ser el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo. En las provincias más pobres del país, no obstante, el Frente de Liberación Popular de Tigray se impuso como autoridad regional. El partido gobernante instó varias veces al FLPT a integrarse a sus filas, para así unificar a la nación bajo una misma bandera, pero el movimiento de corte nacionalista étnico se negó. Sin embargo, el rechazo no era solo por egoísmo. En la última década se registró un enorme aumento en la pobreza de la zona de Tigray y aledaños, alcanzando picos de hambre que afecta a entre 2 y 3 millones de personas, en su mayoría niños. El FLPT, que antes formaba parte del gobierno, entre otras cuestiones, criticaba el abandono para con los pobladores del área, y en 2020 el primer ministro decidió callar esas quejas, no solucionando el problema, sino eliminando a los opositores. Esto sorprendió a muchos, ya que Abiy Ahmed Ali era considerado uno de los mejores presidentes africanos hasta el momento, y hasta había sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019 debido a su intención de pacificar el territorio a través del diálogo. Desde que asumió el gobierno en 2018, Ali liberó a 7.600 prisioneros políticos, además de que entabló una relación de hermandad con la nación fronteriza de Eritrea. Pero en 2020 comenzó un proceso de violencia contra las autoridades del Tigray que muchos consideran sin precedentes, incluso para la turbulenta historia del país africano. Luego de que Ahmed asegurara que las fuerzas de Tigray habían lanzado un supuesto ataque sin motivos contra una base etíope, que jamás fue comprobado más allá de sus palabras, el gobierno cortó los servicios de luz, agua y telecomunicaciones de toda la región conducida por el FLPT. Así comenzó una campaña que duró 6 meses y estuvo enfocada en capturar a la dirigencia del Partido Nacionalista y en ejecutar a sus milicianos, además de introducir el terror en sus seguidores. En la primera semana se lanzaron bombardeos contra zonas militares y civiles del Tigray. Los soldados locales intentaron responder al fuego, pero fueron sobrepasados por la Fuerza Aérea Etíope. Incluso así, los intentos de resistencia fueron juzgados por el primer ministro. Arrogancia criminal e intransigencia, por lo que redobló el castigo. Por supuesto, los caudillos tigrinos organizaron sus tropas para contestar a los ataques y la guerra civil etíope resurgió con todas sus fuerzas. Las primeras 4 semanas de combate fueron brutales. El ejército etíope, junto con el apoyo de tropas eritreas, avanzó sobre el Tigray con toda su violencia.
Las campañas de ataque aéreo con MiG-23 continuaron, y si bien el FLPT logró derribar algunos mediante cohetes, los daños a la ciudad principal, Mekele, fueron muy graves. La campaña terrestre fue devastadora, y ni siquiera la intervención de la ONU pudo asegurar corredores humanitarios para los más de 200.000 refugiados que fueron expulsados de sus hogares hacia Sudán. Para finales de 2021, el FLPT había perdido gran parte del Tigray y aproximadamente 40% del territorio quedaba bajo su control político. Algunos de sus líderes habían sido capturados y otros se habían entregado. Así comenzó un alto al fuego durante el cual el primer ministro Ahmed intentó socavar la voluntad de los insurgentes. Al mismo tiempo recibió críticas muy duras por parte de la comunidad internacional, ya que el jefe de Estado de Etiopía estaba interviniendo para que la ayuda humanitaria no llegara a manos de quienes la necesitaban. En agosto de 2022, las tensiones revivieron. Por un lado, el gobierno federal acusó al FLPT de estar rearmándose con ayuda de otros países, mientras que por su parte los nacionalistas aseguraron que Ahmed jamás había dejado de bombardear objetivos civiles en la zona del Tigray. La violencia se reanudó, pero esta vez apoyada por países limítrofes como Somalia, Sudán y Eritrea, que ya se han visto involucrados en combates o apoyando a algunos de los dos bandos. Otras naciones como Chad, Níger y Libia parecen prontas a sumarse a la guerra, que podría escalar hasta alcanzar proporciones internacionales. Los expertos occidentales temen que la violencia se apodere de toda el área geográfica conocida como el Cuerno de África, un lugar que ya ha visto conflictos extensos que han dejado más de 5 millones de muertos hace poco más de 2 décadas. Por el momento, la crisis humanitaria que vive Etiopía es muy grave. Los combates han dejado decenas de miles de muertos, aunque según los informes brindados por el gobierno de Ahmed, el FLPT perdió 5.600 guerrilleros, mientras que el ejército etíope unos 3.700, además de miles de muertos civiles sin declarar. Los refugiados que han debido escapar de sus hogares son millones, y los corredores humanitarios aún no fueron asegurados, ni para permitir la huida ni para hacer llegar alimento o medicinas a los hambrientos y heridos. Quizás lo más siniestro es el apagón mediático que el gobierno etíope lanzó sobre el Tigray. Dentro de toda el área, la única manera de comunicarse con el exterior es mediante teléfonos satelitales, ya que la telefonía convencional y el Internet han sido completamente bloqueados. Esto ha llevado a que un profundo manto de secreto cubra al país africano y no permita conocer las actividades de las fuerzas militares de la mano de los civiles, como sucede en otros conflictos, por ejemplo el de Ucrania. Por el momento, mientras Occidente vigila el este de Europa y la isla de Taiwán, observa de reojo la situación en África, que podría convertirse en una guerra mundial o al menos continental. Las aguas políticas están divididas, y quienes le otorgaron el premio Nobel a Ahmed Ali hace unos años, ahora quieren quitárselo, ya que creen que el comportamiento del líder es inhumano. En caso de que la OTAN u otras fuerzas internacionales se involucren, podría representar el final del conflicto, pero por ahora solo se puede esperar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.